Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la unidad 4 y vamos a hacer un repaso muy rápido de algunos de los conceptos que vimos. La unidad 4, bueno, pues básicamente se llama gestión de procesos y en esta unidad lo que vamos a explicar un poco es todo lo relacionado con los procesos dentro del sistema operativo y también uno de los módulos de servicio más importantes como es el scheduler. Comentábamos primero que el concepto de proceso es muy importante y un proceso es simplemente un programa en ejecución. En arquitectura von Neumann, como ya sabemos, pues para que un programa se pueda ejecutar tiene que estar cargado en memoria. Cuando ese programa se carga en memoria, se le crea a bueno, pasa a llamarse proceso y se le genera una estructura de datos donde se guarda toda la información referente a su ejecución. Por ejemplo, bueno, pues el estado en el que se encuentra, o quién es el padre, o un identificador de ese proceso, la lista de los ficheros abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se le conoce como el PCB, el Process Control Block o bloque de control de procesos. El scheduler es un módulo del sistema operativo que se encarga de decidir de la lista de los procesos que yo tengo en espera cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y para ello utiliza un algoritmo de planificación, que es simplemente unas normas que sirven para ordenar esa lista, para indicar cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y también comentamos algo referente al modelo de los 5 estados, que es una simplificación, pero suficientemente válida como para entender cómo se gestionan los procesos en un sistema operativo moderno. Comentamos, por ejemplo, imaginemos que yo hago un ls, que ya vimos el otro día, que un ls servía para mostrar el contenido de un directorio, mostrar el contenido de una carpeta. Bueno, pues si yo hago un ls, bueno, lo primero que va a ocurrir es que ls es un programa que se encuentra ls es un programa que se encuentra en el disco duro. Para que se pueda ejecutar se tiene que cargar en la memoria RAM y se crea su PCB, es decir, una estructura de datos donde se guardan información sobre dicho proceso. Bueno, pues todo eso es lo que ocurre en el estado nuevo. Cuando terminamos del estado nuevo pasaríamos al estado ready, preparado. Es decir, una vez que ese proceso podría empezar a ejecutarse, bueno, pues se pondría al final de la lista de procesos que están en espera. Por ejemplo, en un sistema operativo moderno, pues podríamos tener decenas o centenares de procesos simultáneamente esperando su ejecución en esa lista de procesos. Por simplificar, vamos a suponer que yo solamente tengo una CPU, aunque en realidad, bueno, pues lo normal es que tengamos dos o cuatro o incluso más, ¿no? Bueno, pues si yo tengo 100 procesos en espera, pero solo tengo una CPU, pues significa que solo tengo un proceso que se esté ejecutando. Bueno, pues nuestro LS está esperando su momento, está en la lista de espera hasta que llega su turno. Cuando por fin llega su turno, pasaría a ejecutarse y empezaría a hacer aquellas cosas que tiene que hacer el LS. Bueno, pues una de las cosas que tiene que hacer LS es buscar el contenido del directorio actual y para eso tiene que acceder al disco duro. Bueno, pues para acceder al disco duro, eso es una operación de entrada-salida que requiere mucho tiempo y por lo tanto lo que va a ocurrir es se realiza la petición en el estado en ejecución, se realiza esa petición y mientras vienen y no los datos, pues el DLS no se queda ocupando la CPU, porque eso sería perder el tiempo. Lo que hace simplemente es que pasaría al estado bloqueado o al estado en espera. ¿De acuerdo? Mientras el disco duro responde y no. Y cede su sitio a otro proceso que pasará a estar ejecutándose. Bueno, llegará un momento en el que los datos que le hemos solicitado al disco estén preparados y por lo tanto estén disponibles. Bueno, pues cuando esos datos estén disponibles, significa que nuestro LS puede pasar a, de nuevo, estado preparado. Y le toca de nuevo esperar su turno hasta que por fin llegue. Cuando llegue su turno pasará a estado en ejecución. Como los datos del control del directorio ya los tiene, ya puede presentarlos en pantalla y finalmente terminar. ¿Qué ocurre cuando se termina? Pues simplemente lo que ocurre es que se libera el espacio que ocupaba en memoria, se liberan los ficheros que tuviera abiertos, en fin, se libera la PCB y se destruye finalmente su proceso. Eso es lo que vimos el último día.
Bueno, pues hoy lo que vamos a ver un poco es cómo se gestiona esa lista de procesos, ¿vale? Que están en espera. La lista de procesos en estado preparado. Bueno, lo primero, ¿qué es un cambio de contexto? Bueno, pues un cambio de contexto básicamente es pasar de ejecutar un proceso a otro. Eso es un cambio de contexto. El mecanismo que permite dejar de ejecutar un proceso y que se ejecute otro. Por ejemplo, hemos dicho que cuando el ls está esperando, está en el estado en ejecución, le está tocando su turno, pero de repente hace una petición al disco duro y pasa al estado en espera, al estado bloqueado. Y otro proceso pasa a ejecutarse. Bien, eso es un cambio de contexto. Los cambios de contexto pueden ser voluntarios, es decir, el proceso hace una petición y automáticamente se bloquea, o bien puede ser forzado, es decir, el propio sistema operativo fuerza un cambio de contexto. Quien fuerza ese cambio de contexto sería el scheduler, ¿vale? Bueno, pues, ¿en qué consiste el mecanismo que permite ese cambio de contexto? Pasar de ejecutar un proceso a ejecutar otro. Bueno, pues es muy sencillo en realidad. Yo tengo un proceso que se está ejecutando. Bueno, pues cuando voy a sacarlo de la CPU, cojo todos los datos de ese proceso, además todos los registros de la CPU, el contenido de esos registros, claro, y lo almaceno en la PCB de ese proceso. Una vez que eso está almacenado, simplemente lo cojo y lo expulso de la CPU. A continuación, cojo la PCB del nuevo proceso, los cargo en memoria, los cargo en los registros de la CPU y ya tranquilamente puedo seguir ejecutando el nuevo proceso. ¿De acuerdo? Eso es un cambio de contexto. Es decir, básicamente, como se ve en el diagrama, yo tengo un proceso que se está ejecutando, llega el momento en el que le toca ejecutarse a otro proceso y lo que ocurre es que se guarda el contexto, es decir, se guarda todos los datos del proceso en su PCB, se carga el contexto, es decir, todos los datos del nuevo proceso que están almacenados en la PCB del nuevo proceso, se cargan en memoria y pasa a ejecutarse el nuevo proceso. Eso es un cambio de contexto. Bueno, hemos dicho que el módulo de servicio que se encarga de forzar precisamente esos cambios de contexto es el scheduler. Bueno, pues el scheduler, también lo hemos comentado hoy, yo tengo una lista de procesos que están preparados para ser ejecutados y de alguna manera tengo que ordenarlo, tengo que decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Bueno, pues las reglas, el mecanismo que permite decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar es lo que se conoce como algoritmo de planificación. El algoritmo de planificación es algo súper importante dentro de un sistema operativo y dependiendo de el algoritmo que elijamos tendremos unas características o tendremos otras. Desde el punto de vista del scheduler, esto es importante, desde el punto de vista del scheduler tenemos básicamente dos tipos de algoritmos de planificación. Los algoritmos pueden ser apropiativos o no apropiativos. Un algoritmo de planificación no apropiativos es aquel en el que el scheduler no puede forzar un cambio de contexto. Es decir, una vez que un proceso empieza a ejecutarse, el proceso va a seguir ejecutándose hasta que termina o hasta que el propio proceso decide voluntariamente dejar la CPU. Es decir, llega un momento en el que yo tengo que decidir quién es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Bueno, pues el scheduler viene y dice, pues le toca a este proceso. Ese proceso empieza a ejecutarse y va a seguir ejecutándose hasta que termina o bien hasta que voluntariamente lo deja. Pero el scheduler se queda en espera hasta que le vuelva a tocar decidir cuál es el siguiente proceso. ¿Vale? En ningún momento puede forzar el cambio de contexto. Ahora bien, si tengo un algoritmo que sea apropiativo, significa que el scheduler en cualquier momento, por las razones o circunstancias que sean, puede hacerse con el control de la CPU, echar al proceso que se esté ejecutando y forzar un cambio de contexto. Es decir, en un algoritmo que sea apropiativo, yo tengo mi lista de procesos en espera, el scheduler llega y dice, le toca a este, y empieza a ejecutarse. Y en algún momento, por la razón que sea, dice el scheduler, no, se acabó, se acabó tu turno y ahora le toca a este de aquí. ¿Vale?
Es decir, puede forzar un cambio de contexto en cualquier momento. Los algoritmos no apropiativos son propios de sistemas operativos monotarea, mientras que los apropiativos son propios de sistemas operativos multitarea. Los algoritmos de planificación no apropiativos normalmente ya son de sistemas o muy sencillos o sistemas muy antiguos, ¿vale? Se siguen utilizando, pero se siguen utilizando en otro tipo de... pues en otro tipo de sistema operativo o incluso, por ejemplo, para la cola de impresión o cosas así, ¿vale? Vamos a ver un algoritmo de cada tipo. El algoritmo clásico de toda la vida que es no apropiativo sería un algoritmo que se llama FIFO. FIFO significa First In, First Out, es decir, el primero en entrar, el primero en salir. También se conoce como FCFS o First Come, First Served. Es decir, el primero en llegar es el primero en ser servido. Es decir, un algoritmo FIFO es una cola. Básicamente funciona de la misma manera en la que funciona pues una cola de la carnicería. Tú simplemente llegas y hay un conjunto de personas esperando. Bueno, pues tú coges un número y tienes el número 37. Bueno, pues 37 significa que vas detrás del 36 y el que coja el 38 va detrás tuya. Y según va llegando las personas y van cogiendo números, se va formando una cola. Bueno, ¿cómo se ha formado la cola? El primero en llegar se ha puesto el primero, el segundo en llegar se ha puesto el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y así se va llegando. ¿Cómo sabemos a quién le toca? Muy simple, el que tenga el número más pequeño es el que le toca. Es decir, una cola, el primero en llegar es el primero que se ejecuta. Como es un algoritmo no apropiativo, simplemente significa que cuando le toca al primero, empieza a ejecutarse y se seguirá ejecutando hasta que termine o hasta que voluntariamente ceda su turno a otro proceso. Pero normalmente no se suele ceder el turno, ¿vale? Es muy raro que eso ocurra. Bueno, pues eso sería el algoritmo FIFO. Simplemente una cola de toda la vida de Dios. Un ejemplo clásico de algoritmo no apropiativo sería el round robin. Y esto se parece mucho más a cómo funcionan los sistemas operativos actuales. Es un algoritmo apropiativo, lo cual significa que en cualquier momento el scheduler puede hacerse con la CPU forzando un cambio de contexto. Es decir, puede coger y echar al proceso que se esté ejecutando y mandarlo de nuevo a la cola de espera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo que se hace es que se establece un cuanto, o en inglés, del latín quantum. Y lo que ocurre con ese cuanto es que determina el tiempo máximo de ejecución de un proceso. Como máximo, si hay más procesos en espera, como máximo un proceso puede ejecutarse durante la duración del cuanto. La duración del cuanto es una característica importantísima del sistema operativo y es una de esas cosas que determina cómo percibimos los usuarios el sistema operativo. Si cogemos un cuanto excesivamente grande, no vamos a poder distinguir el round robin del FIFO. Y si cojo un cuanto excesivamente pequeño, lo que va a ocurrir es que se van a forzar muchos cambios de contexto y al final se va a perder mucha potencia de nuestra CPU. Es decir, el número que se elige como cuanto es muy importante. Como curiosidad más que otra cosa, Windows tiene un cuanto en las versiones de escritorio, en las versiones de Windows 10 Pro o Home, un cuanto de 2 unidades de tiempo, siendo cada unidad de tiempo 15 milisegundos. Sin embargo, los Windows Server, el cuanto de tiempo es 12 unidades de tiempo, siendo cada unidad de tiempo unos 15 milisegundos también. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Yo tengo mi lista de procesos en espera. Bueno, pues la CPU está vacía. Viene el scheduler y dice, bueno, pues le toca ejecutarse al primero de la lista. Y ese es el que pasa a tener la CPU. Y se va a ejecutar durante toda la duración del cuanto. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que ese proceso termine, es decir, ya he terminado, no necesito más tiempo, porque sea un proceso corto o porque le quede poco para terminar. Y entonces, bueno, pues pasa al estado de fin y se libera la CPU y pasaría a ejecutarse el siguiente. Bien, también puede ocurrir que pasa a ejecutarse ese proceso, le toca a este, se empieza a ejecutarse y empieza a ejecutarse durante la duración del cuanto.
Bueno, pues si el cuánto no es suficiente para que termine la ejecución del proceso, ¿qué ocurre? Bueno, pues como es un algoritmo que es apropiativo, el scheduler puede apropiarse de la CPU y forzar un cambio de contexto. Pues precisamente al agotarse el cuánto, la duración del cuánto, la CPU, el scheduler se hace con la CPU, fuerza el cambio de contexto, echa al proceso que se está ejecutando de la CPU y lo coloca al final de la cola de preparados. Y directamente le tocará esperar de nuevo hasta que de nuevo sea su turno para ejecutarse durante otro cuanto. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos con esto es que los procesos se van a ir ejecutando, pero no desde el principio hasta el final, y luego el siguiente del principio hasta el final, y luego el siguiente del principio hasta el final, sino que lo que consigo es que los procesos se van ejecutando un poquito cada vez. Es decir, se va a ejecutar el proceso un poquito, luego el segundo un poquito, luego el tercero un poquito, luego el siguiente un poquito, luego de nuevo el primero un poquito, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y así voy haciéndolo poco a poco. Bueno, pues si lo hago poco a poco no tiene mucho sentido. Pero si esos cambios de contexto son muy rápidos, como de hecho ocurre, la sensación que tenemos es que se están ejecutando todos los procesos simultáneamente. En vez de hacerlo muy poco a poco, lo que hago es que lo ejecuto muy... Son muchas ejecuciones muy rápidas, muchos cambios de contexto y la sensación que te da es que poco a poco se están ejecutando todos los procesos simultáneamente, aunque eso sea imposible si solo tengo una CPU. Pero la sensación que nos da es que se están ejecutando simultáneamente. Bueno, pues el round robin se parece mucho más a los algoritmos de planificación que tenemos en los sistemas operativos modernos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que la mejor manera de entender esto es con un ejercicio. Así que lo que vamos a hacer a continuación es realizar algún ejercicio para que se vea cómo funciona tanto el algoritmo FIFO como el round robin. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a resolver un ejercicio del algoritmo de planificación FIFO y para ello lo que vamos a hacer es utilizar pues, una hoja de cálculo como herramienta de apoyo. En mi caso voy a utilizar LibreOffice, pero podremos utilizar cualquier otra. Lo primero que voy a hacer es, bueno, pues rellenar algo de información, algoritmo de planificación FIFO. Voy a utilizar aquí pues simplemente una tabla para escribir los datos de los procesos. Por ejemplo, voy a poner aquí el nombre de los procesos, aquí pondré el PID, aquí el instante de llegada, pondremos aquí el tiempo de servicio y ya es cuestión de ir rellenando y poniendo pues esto de una manera más o menos atractiva. Lo que voy a hacer es cambiar el tamaño para que esto quede un poquito más cuco. Esto lo voy a seleccionar, de hecho esto lo voy a poner más grande, voy a seleccionar esto, botón derecho, formatear celda, le voy a decir... ¿Dónde se ponía esto? Aquí en Align. Efectivamente, esta es la opción, alinear, y le damos a que el texto, bueno, pues esté envuelto, de esa manera lo tenemos así, lo llego. Voy a ponerle a esto algún tipo de color de fondo que sea más o menos atractivo. Ese color, por ejemplo. Voy a rellenar estos. Bueno, vale. Le doy a View. Le quito las líneas de la rejilla, View Grid Lines, y se lo quito. Esto lo vamos a centrar también. Y entonces aquí voy a seleccionar unas cuantas de columnas, ¿vale? Selecciono las columnas, le doy botón derecho sobre la columna, ancho de la columna y le voy a poner un valor de 0,5 centímetros y de esa manera todas las columnas tienen un tamaño pequeñito. Esto lo vamos a seleccionar todo, perfecto.
esto, los vamos a centrar, los vamos a centrar también verticalmente. Le voy a añadir la rejilla. Esto lo vamos a poner también de ese color mismo. Y a partir de aquí, bueno, pues 1, 2, 3, bueno, y en fin. Pongo el cursor sobre el cuadradito este pequeñito, arrastro hacia la derecha y ya con eso tenemos rellenado nuestra línea temporal. Esto que vamos a realizar se llama línea temporal o se llama cronograma y también se llama diagrama de Gantt con dos T's. Y bueno, pues simplemente es una representación de cómo se comportaría el algoritmo de planificación FIFO. Evidentemente lo vamos a simplificar muchísimo y vamos a suponer simplemente que tenemos una única CPU y por lo tanto solamente podemos tener un proceso ejecutándose en un momento determinado. Sabemos que los procesos, bueno, pues puede ser el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D, el proceso E, pero quien dice A, B, C, D, pues podemos decir que, bueno, yo qué sé, que este es el bloc de notas, o que este es el FFmpeg, o que este es un LS que estamos realizando, o que esto es un PSaux, o que esto es un, yo que sé, un MKDIR, por ejemplo, ¿no? Es decir, diferentes procesos que se están ejecutando. Sabemos que cada proceso tendrá un PID diferente. Vamos a suponer que este, bueno, pues tuviera el PID 1, este tiene el PID 2, pero este tiene el PID 34, este tiene el 125 y este tiene el 126, por ejemplo. El PID es el identificador de proceso, lo que hace que el sistema operativo sea capaz de distinguir un proceso de otro. Tengo activado esto, que es aquí, ¿vale? Él simplemente indica que no reconoce esas palabras dentro del castellano, porque, bueno, la hoja de cálculo yo la tengo configurada en el idioma castellano, aunque la propia aplicación la tenga en inglés. Bien, bueno, pues vamos a suponer que los procesos van llegando, se van ejecutando en orden. De alguna manera, bueno, pues yo arranco el sistema operativo en un momento determinado, el que sea, yo empiezo a ejecutar procesos, es decir, yo abro mi terminal, por ejemplo, y aquí aparece un ls, bueno, pues hago un ls. Posteriormente hago un psaux, como se ve por aquí. En fin, se van ejecutando distintos procesos en distintos momentos. El momento en el que empieza a ejecutarse un proceso, que yo ordeno que se ejecute un ls, por ejemplo, bueno, pues sabemos que el ls es un programa que se encuentra almacenado en el disco duro. Para que se pueda ejecutar tiene que ser cargado en memoria y cuando se carga ese proceso en memoria se le crea una PCB donde se le asigna un PID. Bueno, pues en ese momento deja de estar en el estado nuevo y pasa a estar en el estado ready. El estado ready es una lista donde se encuentran todos los procesos a la espera de ser ejecutados. Si solo tengo una CPU, solamente puedo ejecutar un proceso en un momento determinado. ¿Quién se encarga de gestionar esa lista de procesos en espera? El scheduler. Bueno, pues vamos a suponer que el instante de llegada es el 1, el segundo proceso llega en el 2, el tercero llega en el 3, el siguiente en el 4 y el siguiente en el 5. ¿De acuerdo? Bien, eso sería el instante de llegada. Simplemente en qué momento llegó el proceso al estado ready. Bien, cada proceso a su vez necesitará un tiempo. Es decir, quizás probablemente el ls sea un proceso que sea muy corto y por lo tanto requiera muy poco tiempo, pero probablemente PSAUX sea un proceso mucho más largo. O quizás FFmpeg, pues que se utiliza por ejemplo para concatenar distintos ficheros de vídeo y crear un único fichero que sea la concatenación de todos los anteriores, pues eso requerirá más tiempo. Vamos a suponer que requiere un tiempo de servicio al azar. Vamos a suponer, por ejemplo, que este requiere 5 unidades de tiempo, este requiere 3, este requiere 6, este requiere 2 y este requiere 1 unidad de tiempo. ¿Vale? Son tiempos al azar. Es el tiempo que requiere el proceso para completar su ejecución. Bueno, ¿y a cuánto equivale esa unidad de tiempo? Estamos hablando de que son 5 unidades de tiempo. Bueno, pues dependerá del sistema operativo.
Por ejemplo, en el sistema operativo de Microsoft, la unidad de tiempo que se considera son 15 milisegundos. Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos todos esos procesos que se van a encontrar en un momento determinado en la lista de procesos esperando a ser ejecutados, que el scheduler es el componente del sistema operativo que se encarga de gestionar esa lista utilizando un algoritmo de planificación. Bueno, pues el algoritmo de planificación que vamos a utilizar es el algoritmo de planificación FIFO. El algoritmo FIFO significa literalmente first in, ¿vale? First in, first out. El primero en entrar, el primero en salir. Es decir, se va a comportar como si fuera una cola. Con lo cual, el proceso que llegó primero tiene prioridad sobre el proceso que llegó más tarde. Además de eso, sabemos que el algoritmo de planificación FIFO es un algoritmo de planificación no apropiativo. Eso significa que el scheduler no se puede hacer en ningún momento con el tiempo de CPU, no se puede hacer con la CPU y no puede expulsar a un proceso una vez que el proceso ha empezado a ejecutarse. Bueno, ¿cómo resolvemos nosotros, cómo creamos el cronograma de ejecución de un algoritmo FIFO? Bueno, lo primero que yo hago normalmente es marcar los instantes de llegada de cada uno de los procesos. Eso es lo que yo hago. Es decir, yo digo que el mkdir llega en el instante de llegada 1. Yo digo que psaux llega en el instante 2. En este caso, el ls llega en el instante 3. El ffmpeg llega en el instante 4. Y el bloc de notas llega en el instante 5. Perdón, voy a poner aquí una B y aquí voy a poner una E. ¿De acuerdo? Es decir, marco los instantes de llegada de cada proceso. Y ya de esa manera no me tengo que fijar nunca más en esta columna. Ya la tengo marcada en el propio cronograma. Muy bien. En el primer instante de tiempo, que es el instante 1, solo tengo un proceso que ha llegado. Luego, ¿cuál se va a ejecutar? Pues precisamente el único proceso que está esperando a ser ejecutado. Luego, ese es el proceso que el scheduler va a seleccionar para que empiece a ejecutarse. Y se empieza a ejecutar inmediatamente. Por eso lo voy a marcar con una E. Para que esto se marque de una manera un poquito más rápida, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esto, le voy a dar a formato, formato condicional, condición, o también se puede llegar por aquí directamente, lo selecciono, le doy aquí y le doy a condición. Y le voy a decir que cuando el contenido de la celda sea igual a una E, pues E de ejecución, que me lo marque así. ¿Vale? Bueno, en el instante 1. En el instante 1 solo tengo un proceso en la lista de procesos que están esperando a ser ejecutados y por lo tanto ese es el único proceso que se puede empezar a ejecutar. Bueno, estamos en un algoritmo FIFO, que es un algoritmo no apropiativo. Luego, una vez que un proceso empieza a ejecutarse, o bien se sigue ejecutándose hasta que termina, o bien el proceso voluntariamente cede el uso de la CPU a otro proceso. Por simplificar, eso no va a ocurrir nunca, nunca. Con lo cual lo que vamos a hacer es que el proceso, el mkdir, empieza a ejecutarse y seguirá ejecutándose hasta que termine. ¿Vale? Durante 5 unidades de tiempo. ¿Por qué 5 unidades de tiempo? Porque es el tiempo de servicio. Bien, llegamos al instante 2. Bueno, el instante 2 lo que ocurre es que sigue ejecutándose el mkdir y luego llega el proceso B, que es el psaux. Bueno, pues el psaux no se puede ejecutar porque ya hay un proceso que tiene la CPU, y hay un proceso que se está ejecutando. Luego se colocará el primero en la lista de espera. Bueno, pasamos al siguiente instante. En el instante 3, efectivamente el mkdir sigue ejecutándose, por lo tanto, pues tiene el uso de la CPU. En ningún momento el scheduler puede expulsarlo, así que sigue ejecutándose. El que estaba primero sigue primero en la cola. Y ahora lo que ocurre es que llega el proceso C. El proceso C llega en el instante 3, ¿no? Pues sin problema se coloca al final de la lista de espera. Porque estamos diciendo que el algoritmo FIFO
gestiona la lista de espera como si fuera una cola. Bueno, pues el proceso C acaba de llegar actualmente. Bueno, pasamos al siguiente instante. En el siguiente instante lo que ocurre es que en el instante 4 el mkdir sigue ejecutándose, el psaux sigue siendo el primero en la cola de ejecución, el ls es el segundo y ahora llega el ffmp. Bueno, pues se coloca el último, el tercero en la cola. En el instante 5 pues pasa exactamente lo mismo, el mkdir sigue ejecutándose, el psaux sigue siendo el primero, el ls el segundo, el ffmp el tercero y ahora llega el notepad. Pues el bloc de notas se coloca como el cuarto en la lista de espera, en la cola. Bien, llegamos al instante 6. ¿Qué pasa en el instante 6? Que la ejecución del mkdir ha terminado por fin. Eso significa que el proceso ha terminado su ejecución, se coge el proceso, se pasa al estado finalizado, se liberan todos los recursos que estuviera ocupando, por ejemplo la memoria RAM, se libera la PCB y la CPU queda libre. La CPU está sin utilizarse. Bien, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues que ahora le toca al scheduler decidir de los procesos que están en la cola para ser ejecutados cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. ¿No? Hemos dicho que el scheduler gestiona la lista de procesos como si fuera una cola en el algoritmo FIFO y por lo tanto el primero en la cola de espera es el psaux y ese es el proceso que va a empezar a ejecutarse y se va a ejecutar durante 3 unidades de tiempo. 1, 2 y 3 y termina. Bien, pues si el que estaba primero en el instante 6, el instante 6, el que estaba primero pasa a ejecutarse, el que estaba segundo en la cola pasa a ser primero, el que estaba tercero pasa a ser segundo y el que estaba cuarto pasa a ser tercero. En el instante 7, exactamente lo mismo. El psaux sigue ejecutándose, luego la lista no varía. En el instante 8 pasa exactamente lo mismo. Es decir, se está ejecutando el psaux, el ls sigue siendo el primero, el ffmpeg pasa a ser el segundo y el notepad el tercero. En el instante 9, bueno, pues resulta que psaux ya ha terminado. Bueno, pues si psaux ha terminado, la CPU queda libre, le toca al scheduler decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y el siguiente proceso que se va a ejecutar es el que está primero en la lista de espera, que en este caso sería el ls. Y el ls se va a ejecutar durante 6 unidades de tiempo. Una, vamos a poner mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de esas 6 unidades de tiempo, termina la ejecución. El que estaba segundo se coloca primero y el que estaba tercero se coloca segundo. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que termine la ejecución del ls. Cuando termina la ejecución del ls, le toca el turno al scheduler. El scheduler es el que decide cuál es el siguiente proceso a ejecutar y simplemente el que se coloque, el que se encuentre primero en la cola de espera es el que se va a ejecutar. En este caso, pues el ffmpeg es el que se va a ejecutar durante 2 unidades de tiempo. 1 y 2. Y termina. Y por lo tanto el bloc de notas se coloca primero en la lista de espera. Cuando llegamos al instante 17, pues resulta que después del instante 17, por fin ha terminado el ffmpeg, la CPU está libre y le toca el turno al bloc de notas. Y el bloc de notas se va a ejecutar durante una unidad de tiempo y termina. Y este sería el cronograma de ejecución de estos procesos, de esta tabla de procesos, usando un algoritmo de planificación FIFO. Es bastante sencillo de entender, realmente es más complicado explicarlo que hacerlo. La única dificultad, bueno, pues que hay que ser un poquito metódicos y llevar más o menos con cuidado la lista de procesos que están en espera. Pero nada más. Aparte se puede ver que en este tipo de algoritmo de planificación el scheduler es realmente muy simple. Lo único que tiene que hacer es, según van llegando los procesos y se van creando su PCB, lo va añadiendo al final de la lista de procesos que están en espera. Cuando le toque decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar, es muy sencillo.
el que se encuentre primero en la lista es el que se va a ejecutar y la lista sigue ordenada. Con lo cual el scheduler es muy sencillo y esto hace que sean algoritmos de planificación muy sencillos, muy fáciles de implementar y además muy poco propensos a errores. Bueno, vamos a hacer algún otro ejercicio más y hacemos algún ejemplo. Bueno, copio la tabla, la pongo aquí abajo, le voy a llamar proceso A, B, C, D y E. Los P y D me da exactamente igual. Y vamos a suponer que, por ejemplo, el primer proceso llega en el instante 3. El siguiente llega en el instante 4. El siguiente llega en el 7. Y este también llega en el 7. Y este llega en el 9. Vamos a suponer que este tiene un tiempo de servicio de 5. Este en el 9 no. Vamos a poner lo que llega en el 25. Tiene 2. Vamos a suponer que este llega en el 5, este llega en el 9. Perdón, este tiene 9 unidades de tiempo de servicio, este tiene 2 y este tiene, por ejemplo, pues 3, algo así, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería nuestro cronograma? Bueno, pues suponiendo que esto fuera nuestra tabla de procesos, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos es que lo primero que yo hago siempre es escribir los instantes de llegada de cada proceso. Y veo que el proceso A llega en el instante 3. El proceso B llega en el instante 4. El C llega en el 7. El D llega en el 7. Y el E llega en el instante 25. Algo así. Bueno, a partir de aquí empezaríamos a resolverlo. Bien, ¿cómo se resuelve esto? En el instante 1 no ha llegado todavía ningún proceso. Por lo tanto, la CPU no tiene trabajo y simplemente no tiene absolutamente nada que hacer. Esto que puede parecer muy exagerado, realmente no lo es. Por ejemplo, si yo me vengo ahora mismo al monitor del sistema y aquí no sé si se ve aquí exactamente. Bueno, sí, aquí se puede ver. Mirad, yo tengo, por ejemplo, ahora mismo una CPU que está al 9%. Eso significa que si está al 8 o al 9%, significa que el 91% del tiempo está sin hacer nada, porque solamente está usándose un 9% de su capacidad. Y yo tengo varias CPU. No es nada extraño que la mayoría del tiempo, si no estamos haciendo un uso muy intensivo del ordenador, el microprocesador no tenga nada que hacer. Eso no es nada extraño. Sobre todo con procesadores actuales que son tan potentes. Bueno, pues en el instante 1 directamente no tengo absolutamente nada que procesar. Y en el instante 2 pasa exactamente lo mismo. Todavía no ha llegado ningún proceso, no hay ningún proceso que esté esperando a ser ejecutado y por lo tanto no es necesario, o sea, no es que no sea necesario, es que no se puede ejecutar nada. Bueno, en el instante 3, sin embargo, ya sí tenemos un proceso que ha pasado al estado de ready. Ya tiene su PCB, ya ha sido cargado en memoria, ya ha sido, en fin, ya está preparado para ser ejecutado. ¿No? Pues es el único proceso que está preparado para ser ejecutado. ¿Cuál se va a ejecutar? Pues el proceso A, es el único que hay. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 unidades de tiempo. Como es un algoritmo no apropiativo, el scheduler no puede echar un proceso una vez que ese proceso ha empezado a ejecutarse. Por lo tanto, se va a ejecutar durante 5 unidades de tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5 y termina. Bien, en el instante 4, ¿qué pasa? Pues que llega el proceso B. El proceso B, la CPU está ocupada y por lo tanto hasta que la CPU no está libre no podría empezar a ejecutarse. Así que le toca esperar un turno. Bueno, pues se coloca el primero en la cola de espera. Y en el instante 5 pasa exactamente lo mismo. Y en el 6 pasa exactamente lo mismo. Y en el 7 sigue ejecutándose el proceso A. El proceso B sigue siendo el primero en la lista de espera. Y ahora lo que tenemos es que llegan el proceso C y el proceso D. Y llegan en el mismo instante de tiempo. Pensad que cuando estamos hablando de un instante de tiempo nos referimos a un tiempo, ¿no? A una unidad de tiempo. Que ya digo que en el caso de un sistema operativo de Microsoft, pues sería unos 15 milisegundos. Bueno, pues que en un milisegundo
Un procesador de 1 GHz ejecuta 1 millón de instrucciones. Es decir, hablamos de que da tiempo a hacer una burrada de operaciones. Bueno, pues no es nada raro que varios procesos lleguen en el mismo instante. Bueno, ¿cómo desempatamos? Yo el ejemplo que pongo es, estoy en la... he ido al supermercado y bueno, ya he terminado de comprar todo lo que tengo que comprar y me acerco a la caja del supermercado para pagar. Y bueno, y al mismo tiempo que yo voy por una calle, hay otro caballero que va por otra calle. Y en un momento determinado llegamos los dos casi al mismo tiempo. Bueno, casi. Seguro que uno ha llegado un poquito antes. Bueno, pues el que haya llegado un poquito antes se mete. Y si no, bueno, pues de alguna manera tendremos que desempatar. Si de verdad hemos llegado en el mismo momento, uno de los dos tiene que cederle el paso al otro. ¿Cómo vamos nosotros a desempatar? Pues lo vamos a desempatar de una manera muy simple. Lo que vamos a hacer es que el que tenga un PID más bajo es el que ha llegado antes. ¿Vale? Entonces, en este caso, el proceso C tiene un PID 34, el proceso D tiene PID 125. Bueno, pues el 34 ha llegado antes que el 125. ¿Vale? Si tenemos que decidir un criterio de desempate, el que tenga el PID más bajo es el que va primero. Así que el C se coloca como segundo en la cola de espera y el D tendrá que colocarse el tercero. Bueno, llegamos al instante 8. Bueno, pues en el instante 8 el proceso A ya ha terminado su ejecución, abandona la CPU está libre, le toca al scheduler decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Pues el que está primero en la cola. Y el primero en la cola es el proceso B. Pues el proceso B se va a ejecutar 9 unidades de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y termina. Pues nada, en el instante 8 ha empezado a ejecutarse el proceso B. El proceso que estaba segundo en la cola se coloca el primero y el que estaba tercero se coloca segundo. Y esta situación se va a mantener mientras se siga ejecutando el proceso B. Cuando el proceso B termine, de nuevo hay que decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y el que está primero es el C, por lo tanto se va a ejecutar el proceso C. El proceso C se va a ejecutar durante 2 unidades de tiempo. 1, 2 y termina. Y el proceso D, que estaba segundo, se coloca primero en la cola. Cuando llegamos al instante 19, lo que ocurre es que el proceso C ha terminado su ejecución y por lo tanto la CPU está libre. ¿A cuál le toca ejecutarse ahora? Pues al proceso B y se ejecuta durante 3 unidades de tiempo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que no hay ningún proceso que esté preparado para ser ejecutado y por lo tanto pues la cola de procesos en espera está vacío. Bueno, cuando llegamos al instante 22, el proceso D ha terminado, se saca de la CPU, se liberan los recursos que tuviera ocupados, se elimina su PCB y la CPU queda libre. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Pues miramos la cola en espera y vemos que no hay ningún proceso que esté esperando para ejecutarse. Por lo tanto, la CPU de nuevo se queda ociosa, se queda sin hacer absolutamente nada. Y no hace nada hasta que llega el proceso E. El proceso E llega en el instante 25, ya está preparado y como la CPU no está utilizándose, pues directamente pasa él a ejecutarse. Y se ejecuta durante 2 unidades de tiempo y termina. Y ya con esto tendríamos resuelto el problema completamente. Y este sería el cronograma que tendríamos con estos datos. ¿De acuerdo? Pues nada, a partir de aquí sería simplemente ir poniendo más ejercicios y haciéndolo hasta que todo quede claro. Ahora volvemos. Hasta luego.
Bueno, pues después de ver el algoritmo de planificación FIFO, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con un ejercicio donde vamos a trabajar con un algoritmo de planificación round robin. Mirad, lo que voy a hacer es, voy a copiar el mismo ejercicio que hemos resuelto con el FIFO. El ejercicio inicial lo voy a resolver ahora con el algoritmo de planificación round robin. Voy simplemente a eliminar esto. Esto donde pone FIFO voy a poner aquí que es round robin. Bueno, pues el algoritmo de planificación round robin, la peculiaridad que tiene es que es un algoritmo de planificación apropiativo. Cuando hablamos de que era un algoritmo de planificación apropiativo, hacíamos referencia a que el scheduler en cualquier momento se podía hacer con el uso de la CPU y podía expulsar de la misma a cualquier proceso que se estuviera ejecutando. Un parámetro que nos tienen que dar, que es algo que forma parte de los parámetros del sistema operativo y es propio de cada sistema operativo, es el concepto de cuánto. Decíamos que el cuánto era el tiempo máximo que puede estar en la CPU ejecutándose un proceso siempre que hubiera otros procesos en espera, que será la situación normal. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un cuánto de 3 unidades de tiempo. ¿Vale? Cuánto normalmente se representa con la letra Q, porque en inglés es quantum, que viene del latín quantum, que significa cuánto. Bueno, pues supongamos exactamente los mismos datos, ¿vale? Y veamos qué diferencia habría. Bueno, pues como siempre voy a empezar marcando el momento en el que llegan los procesos. El primero llega en el instante 1, el segundo en el 2, el siguiente llegaría en el instante 3, el siguiente en el 4 y el último en el 5, ¿vale? En función de los instantes de llegada, simplemente voy marcando los instantes en los que aparece en cada proceso. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, es decir, en el instante 1 solo tengo un proceso que pueda estar ejecutándose, por lo tanto empieza a ejecutarse. En el instante 2 llega el segundo proceso, pero la CPU ya está ocupada con el proceso 1, por lo cual el proceso 1, como no ha agotado su cuanto de ejecución, pues sigue ejecutándose. Y por lo tanto el proceso B, que sería el PSAUX, pues pasaría a ser el primero en la lista de espera. A continuación llegaría el instante 3. El instante 3 todavía el mcadir no ha agotado su cuanto y por lo tanto puede seguir ejecutándose. Y se ejecuta un instante de tiempo más. Por supuesto, pues el PSAUX sigue primero y el que ha llegado se coloca segundo en la cola de espera. Bueno, aquí llega un momento que es un poquito más interesante. Aquí, ¿qué es lo que ocurre en el instante 4? Bueno, pues en el instante 4, el primer proceso, el mcadir, resulta que ha agotado su cuanto, porque el cuanto es de 3 unidades de tiempo, ya lleva ejecutándose 3 unidades de tiempo, y como hay procesos que están esperando para ejecutarse, eso significa que el scheduler se hace con la CPU y expulsa a ese mcadir de la CPU. Y ahora pasará a ejecutarse otro proceso. ¿Cuál? El que se encuentre primero en la lista de espera. Por lo tanto, este PSAUX va a ser el siguiente proceso que se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Bien, este, que estaba segundo, se colocará primero en la cola. Y ahora hay que decidir el orden en el que vamos a introducir en la cola de espera al mcadir y al proceso que acaba de llegar. De nuevo, tenemos aquí una situación de empate y tenemos que establecer alguna manera de desempatar que sea rápida y sencilla. Bueno, pues para desempatar la regla que vamos a seguir es que el proceso que ha sido expulsado de la CPU se va a meter en la cola de espera antes que los procesos que acaben de llegar. Es decir, vamos a expulsar al proceso, al primer proceso, al mcadir, lo vamos a expulsar de la CPU, lo vamos a colocar al final de la cola de espera
Vamos a pasar a ejecutar el que se encontrase primero en la cola de espera y simplemente continuamos. Este que acaba de llegar ahora se coloca el último. En el instante 5, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en el instante 5 ocurre exactamente lo mismo. Simplemente tenemos que el proceso PSAUX no ha agotado su cuanto y por lo tanto sigue ejecutándose. El proceso que estaba primero en la cola sigue primero, el que estaba segundo sigue segundo, el que estaba tercero sigue tercero y ahora ha llegado el último proceso, que sería en este caso el Notepad, que se colocaría como cuarto. En el instante 6, bueno, pues como el PSAUX tiene un tiempo de servicio de 3 y todavía no ha agotado su tiempo, pues sigue ejecutándose. El que sigue en la primera lista de espera sigue primero, este seguirá segundo, este seguirá tercero y este seguirá cuarto. Bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues evidentemente el proceso PSAUX ha agotado el cuanto, se ha ejecutado durante 3 unidades de tiempo, que es el máximo tiempo que se pueden estar ejecutando un proceso, suponiendo que tengamos todavía procesos que estén esperando en la lista de espera. Y la característica principal que nos encontramos es que el tiempo de servicio también es de 3. Luego este proceso ha terminado. ¿No? Cuando ese proceso termina, ¿cuál es el siguiente en ejecutarse? Pues se ejecutará el que se encuentre primero en la lista de procesos que están esperando, que en este caso es el LS. El LS se ejecutará durante 3 unidades de tiempo. Como su tiempo de servicio son 6 unidades de tiempo, aunque se ejecute durante el tiempo que permite el cuanto, no termina. Bueno, y lo que ocurre es que este que estaba segundo se coloca primero, este que estaba tercero se coloca segundo y este se coloca el tercero. Aquí, en el instante 10, el LS ha agotado su cuanto y por lo tanto el scheduler lo expulsa de la CPU y lo coloca al final de la lista de los procesos que está en espera. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Este. Y se va a ejecutar durante el tiempo que sea necesario. Este se coloca el primero, este será el nuevo segundo y este, que es el que acabamos de expulsar, se coloca como tercero en la cola. Bueno, el proceso Mekadir, que es el que se está ejecutando, se puede ejecutar durante un máximo de 3 unidades de tiempo. Pero resulta que cuando se ha ejecutado estas dos, en total se ha ejecutado 1, 2 y 3, 4 y 5 unidades de tiempo, que es su tiempo de servicio y por lo tanto termina. La cola de espera en el instante 11 se mantiene, es decir, este sigue siendo el primero, este el segundo y este el tercero. En el instante 12, bueno, pues el MKDIR ha terminado de ejecutarse y por lo tanto la CPU queda libre. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Este, el FFmpg, que se va a ejecutar durante... Se podría ejecutar como máximo 3 unidades de tiempo, pero como su tiempo de servicio es 2, pues se va a ejecutar durante 1 y 2 unidades de tiempo y termina. Este pasa a ser el primero, este pasa a ser el segundo, y en el instante 14 hay que decidir de nuevo el scheduler. La CPU está libre y el scheduler decide cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar, que en este caso, pues el block de notas. Y el block de notas se va a ejecutar durante una unidad de tiempo. Y termina. Este, en el instante 14, se coloca como el primero, en este caso el único, proceso que está esperando su momento para ser ejecutado. Y a partir de aquí se ejecutará. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues ya es el único proceso, así que hasta que termine. Fijaos que lo que ocurre es que con exactamente los mismos datos pasamos de tener un algoritmo que es no apropiativo, como sería el FIFO, a un algoritmo apropiativo, como sería el round robin, y fijaos la diferencia que hay entre un cronograma y otro. Una de las mayores diferencias que podemos ver es, por ejemplo, pues el proceso del LS en el FIFO llega en el instante 3 y empieza a ejecutarse en el instante 9, mientras que con el round robin llega en el instante 3 y sin embargo empieza a ejecutarse mucho antes. Empieza a ejecutarse en el instante 7, es decir, 2 ciclos antes que en el FIFO. Además, bueno, pues podemos ver lo que hemos comentado.
los procesos se van turnando, no llega uno y empieza hasta que termina, empieza a ejecutarse hasta que termina y se hace con la CPU hasta que termina, sino que bueno, que directamente se le obliga a ceder la CPU a otros procesos para que se vayan ejecutando. Y de esa manera, bueno, pues se van ejecutando los procesos poco a poco. Y si eso es lo suficientemente rápido, lo que obtenemos es la sensación de que, bueno, pues que los procesos se van ejecutando simultáneamente aunque tengamos una única CPU. Fijaos, ya por un poco resolverlo. La decisión de cuánto dura el cuánto, qué cantidad de tiempo dura el cuánto, es una decisión de diseño que es muy relevante. Fijaos, voy a poner un cuánto muy grande, un cuánto de 5 unidades de tiempo y lo resolvemos. Bueno, pues si yo tengo una unidad de un cuánto de 5 unidades de tiempo, marco los instantes de llegada de cada proceso. En el instante 1 solo tengo un proceso, por lo tanto empezaría a ejecutarse y se puede ejecutar durante 5 unidades de tiempo. Como el cuánto es muy grande y el tiempo de servicio es de 5 unidades de tiempo, bueno, pues este proceso le da tiempo a ejecutarse completo. En el instante 2, bueno, pues este se coloca el primero en la lista de espera. En el instante 3, pues resulta que llega este. En el instante 4, pues resulta que llega este de aquí. En el instante 5, pues resulta que llega este. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? Bueno, pues el que se encuentre primero en la lista de espera, que sería este de aquí. Y se puede ejecutar un máximo de 5 unidades de tiempo, porque eso es lo que dura el cuánto en esta ocasión. Bueno, pues se ejecutaría durante 1, 2, 3 y aquí ya ha terminado su tiempo de servicio. Ese proceso ha terminado su ejecución y por lo tanto no necesita ejecutarse más. Bueno, y este que estaba segundo se coloca primero, este que estaba tercero segundo, este es el tercero y la lista de procesos en espera continúa. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? El que se encuentre primero en la lista de procesos. Bueno, pues se va a ejecutar este de aquí, el, el ls. Y se va a ejecutar durante 5 unidades de tiempo porque el cuánto es de 5 unidades. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el instante 14, el scheduler le obligará a ceder su sitio a otro proceso. Lo expulsará de la CPU. Bueno. ¿Qué pasa con la cola de espera? Bueno, pues el que estaba segundo se coloca primero y el que estaba tercero se coloca segundo. Y esa cola se mantiene hasta el final del cuánto. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, pues en el instante 14 el scheduler expulsa, fuerza un cambio de contexto y expulsa de la CPU al ls. Por lo tanto pasará a ejecutarse el siguiente proceso, que se puede ejecutar hasta 5 unidades de tiempo, pero como su tiempo de servicio es solamente 2 unidades, pues se ejecuta esas 2 unidades y termina. Bien, el que estaba segundo se coloca primero y este, como no ha terminado, se coloca al final de la cola de procesos en espera. Por lo tanto, se coloca segundo. Primero y segundo. ¿Quién se va a ejecutar en el instante 16? Bueno, pues en el instante 16 se va a ejecutar el que esté primero en la lista de procesos en espera, que en este caso es el bloc de notas, el notepad. Se ejecuta una unidad de tiempo porque es su tiempo de servicio y con eso ya termina. Este se coloca el primero y ahora termina por fin la ejecución del último, bueno, pues el último tiempo de ejecución que le quedaba. Y ya ha cumplido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ha cumplido su tiempo de servicio, por lo tanto el proceso ha terminado. Bueno, pues fijaos que es el mismo algoritmo, pero simplemente hemos modificado el cuánto. ¿Qué pasa si tengo un cuánto muy grande, un cuánto muy extenso? Bueno, pues que el cronograma termina pareciéndose mucho al cronograma que obteníamos con un algoritmo FIFO. Por eso es importante que el cuánto que se elija no sea un cuánto excesivamente extenso. Si el cuánto es muy parecido, al final lo que va a ocurrir es que cada proceso va a tener mucho tiempo de CPU para ejecutarse y la sensación que vamos a tener es que nos encontramos con
un sistema operativo que es monotarea. De hecho, fijaos que aquí lo que ocurre es que el proceso, por ejemplo aquí, ¿no? El proceso en el FIFO, el último proceso, el bloc de notas, llegaba en el instante 5 y empezaba a ejecutarse en el 17. Aquí, bueno, pues llega en el instante 5 también y empieza a ejecutarse en el 16, apenas un poquito antes, mientras que con un cuanto de 3 hubiera empezado a ejecutarse en el 14, mucho antes, ¿vale? Un cuanto muy grande se suele utilizar en sistemas operativos que van a ser utilizados como servidores, porque la idea consiste en que cuando llegue una petición de algún usuario, esa petición sea satisfecha en un ciclo de ejecución completa. Y por eso el cuanto que se utiliza en los Windows Server es un cuanto de 12 unidades de tiempo. Sin embargo, en el caso de un Windows de escritorio, el cuanto que se utiliza es un cuanto de 2 unidades de tiempo. Y simplemente, bueno, pues vamos a ver cómo sería el cronograma si en vez de utilizar un cuanto de, pues de 3 o de 5 hubiéramos elegido un cuanto de 2 unidades de tiempo. Haríamos exactamente lo mismo. Mirad, marcamos los instantes de llegada de cada uno de los procesos. Pues en el instante 1, evidentemente, empezará a ejecutarse el único proceso que está preparado, que es el proceso A, el mkdir. Y se va a ejecutar durante 2 unidades de tiempo, porque a las 2 unidades de tiempo se agota el cuanto y por lo tanto tiene que ceder su sitio. No pongo la X porque no ha terminado su tiempo de servicio. Todavía tiene que seguir ejecutándose. Bueno, en el instante 2, ¿qué ocurre? Pues en el instante 2 llega el segundo proceso. Como ya la CPU está ocupada, este se coloca como el primer proceso en la lista de espera. Muy bien. En el instante 3, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que el siguiente proceso que se va a ejecutar es el que se encuentra el primero en la lista de espera. Es decir, este es el proceso que se va a ejecutar. En este instante, además, bueno, pues expulsamos al mkdir de la CPU y lo colocamos como el primero en la cola de espera. Luego llega el tercer proceso, el ls, y por lo tanto lo colocamos como segundo proceso en la cola de espera. En el instante 4, ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente el proceso, el PSAUX, no ha terminado su tiempo de servicio y no ha agotado el cuanto, por lo tanto sigue ejecutándose. Este sigue siendo el primero en la lista de espera, este pasa a ser, bueno, sigue siendo el segundo, y el proceso, el FFmpeg que llega, pues se coloca el tercero. En este instante, bueno, pues en este instante, en el instante 5, lo que ocurre es que este proceso ya ha agotado el cuanto. No ha terminado su tiempo de servicio, pero sí ha agotado el cuanto. El scheduler se hace con el control de la CPU, fuerza un cambio de contexto no voluntario, es decir, lo expulso de la CPU y pasa a ejecutarse el que se encuentre primero en la lista de procesos en espera, que evidentemente es el mkdir, este de aquí. Por lo tanto, este pasará a ser el primero, este pasará a ser el segundo, este que acaba de ser expulsado pasa a ser el tercero, y lo último que hacemos es el proceso que acaba de llegar, lo colocamos el último de la lista de procesos en espera. Por lo tanto, sería el cuarto. Bien, este proceso en el instante 6 todavía no ha agotado el cuanto y no ha terminado su tiempo de servicio, por lo tanto pasamos a ejecutarlo. Este sigue siendo el primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. Llegamos al instante 7, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en el instante 7 el tiempo de servicio no se ha terminado, pero sí que ha agotado el cuanto. Por lo tanto, se tiene que colocar, los pulsamos de la CPU y se coloca el último de la cola de los procesos en espera. ¿Cuál es el proceso que se va a ejecutar? Este, porque es el primero en la lista de procesos en espera. Y se ejecuta 2 unidades de tiempo. Este que estaba segundo pasa a ser el primero, este el segundo, este el tercero y ahora este el cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Llegamos al instante 9. ¿Qué es lo que ocurre con el instante 9? Bueno, pues que este proceso agotó su cuanto. Ya no puede seguir ejecutándose porque hay otros procesos que están esperando su turno.
Por lo tanto, el scheduler lo expulsa de la CPU y pasa a decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. ¿Cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar? El que se encuentra primero en la cola de espera, el FFmpeg. Y se va a ejecutar 2 unidades de tiempo. Y como esas 2 unidades de tiempo es precisamente su tiempo de servicio, se ejecuta y termina. El que se encontraba segundo pasa a ser el primero, el que se encontraba tercero ahora es el segundo, el cuarto pasa a ser el tercero y el que ha sido expulsado se coloca como cuarto. En el siguiente instante de tiempo, el 10, bueno, pues se sigue ejecutando el FFmpeg porque no ha agotado todavía su cuanto y por lo tanto sigue ejecutándose y como no aparece ningún otro proceso, la cola de espera se mantiene exactamente igual. Llegamos al instante 11. Bueno, pues el FFmpeg resulta que ha terminado su ejecución. La CPU está libre. Aparece el scheduler y decide que el que se encuentra el primero en la lista de espera es el siguiente que se va a ejecutar. Luego se va a ejecutar de nuevo el PSaux y se ejecuta. Con este ciclo de ejecución ya termina todo su tiempo de servicio. Tiempo de servicio son 3 unidades de tiempo y se ha ejecutado 1, 2 y 3 unidades de tiempo y por lo tanto termina su ejecución. El que se encontraba segundo pasa a ser primero, el tercero pasa a ser segundo y el cuarto pasa a ser el tercero. Ya que ha terminado su tiempo de ejecución, finaliza y la CPU de nuevo está libre. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que el scheduler vuelve a seleccionar un proceso de la lista de procesos en espera para decidir cuál es el siguiente que se va a ejecutar, que en este caso va a ser el bloc de notas. Y se ejecuta durante, de nuevo, una única unidad de tiempo, porque con una única unidad de tiempo ya termina su tiempo de servicio, es decir, se va a ejecutar una unidad de tiempo y termina. El que se encontraba segundo en la cola de espera pasa a ser el primero, el que era tercero pasa a ser segundo. ¿Qué pasa en el instante 13? Bueno, pues en el instante 13 de nuevo hay que decidir cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Y se va a ejecutar este, que es el primero. Se va a ejecutar durante una unidad de tiempo porque en una unidad de tiempo resulta que 1, 2, 3, 4 y 5, que es el tiempo de servicio. Por lo tanto, una unidad de tiempo y termina. Finalmente, este que estaba segundo se coloca primero en la cola de espera. En el instante 14, el único proceso que está esperando a ejecutarse, pues sería el LS. Y por lo tanto pasaría a ejecutarse. Una unidad de tiempo, una segunda unidad de tiempo y ya ha agotado el cuanto. Pero ¿qué ocurre? Que como no hay más procesos esperando a ser ejecutados, pues directamente pasaría a tocarle de nuevo a él, con lo cual no se esfuerza un cambio de contexto, se ejecutaría una unidad de tiempo más y otra unidad de tiempo más, y ya sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se agota su tiempo de servicio y por lo tanto termina la ejecución. Fijaos lo que cambia el cronograma en función del cuanto que utilicemos. Si tenemos un cuanto muy grande, el cronograma se parece mucho al del FIFO. Si tenemos un cronograma que es un cuanto muy pequeño, lo que hay es que ocurren muchos cambios de contexto, es decir, pasamos de estar ejecutando un proceso a otro muchas veces. Esos cambios de contexto, aunque sean muy rápidos, también tiene una penalización. ¿Vale? Es decir, a lo mejor de los 15 milisegundos que estamos diciendo que dura un ciclo de ejecución en un sistema operativo de Microsoft, bueno, pues a lo mejor de esos 15 milisegundos, pues por decir algo, ¿no? Pues a lo mejor un milisegundo se pierde en un cambio de contexto. Con lo cual, si tenemos muchos cambios de contexto, lo que terminamos teniendo es un sistema operativo que es menos eficiente. Pero la sensación que nos va a dar es que los procesos sí que se están ejecutando simultáneamente, aunque eso no sea posible. Y si ya tuviéramos un cuanto de 1, pues habría muchísimos cambios de contexto todavía más, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Entonces, la decisión de cuánto dura el cuanto es una decisión de diseño del sistema operativo. Ya por terminar de liarlo ya del todo, vamos a hacerlo con un cuanto de una unidad. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Cuánto de una unidad?
Con un cuanto de una unidad, evidentemente lo que vamos a tener son muchísimos cambios de contexto. Entonces yo tengo aquí el proceso A, el B, el C, el D y el E. Bueno, pues en el primer instante solo tengo un proceso que se puede ejecutar, por lo tanto este es el primer proceso. En el instante 2, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre, y aquí podríamos tener discrepancias sobre, bueno, ¿qué ocurre? Digamos que lo que estamos diciendo es que el proceso ha agotado su cuanto, lo expulsaríamos y lo colocaríamos al final. Al colocarlo al final, resulta que se coloca el primero, porque no hay ningún otro proceso, con lo cual le volvería a tocar a él. Y luego añadimos a la cola el nuevo proceso. Y el nuevo proceso se colocaría el primero. Bueno, aquí de nuevo se vuelve a agotar el cuánto. Luego el scheduler se hace con el control, decidiría cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar, que sería el que se encuentra primero en la cola de ejecución. Pues este sería el que se pasaría a ejecutar. Y este se coloca al final de la lista. La lista ahora mismo está vacía, se colocaría el primero. Y ahora añadiríamos a la cola el nuevo proceso que acaba de llegar, que se colocaría segundo. Muy bien, como el cuanto es de solo una unidad de tiempo, aquí en el instante 4 ya se ha agotado, con lo cual pasaría el scheduler a expulsarlo de la CPU y a elegir cuál es el nuevo proceso que se va a ejecutar, que sería el mkdir. Pues el mkdir sería el siguiente que pasa a ejecutarse. Este que estaba segundo se coloca primero, el que ha sido expulsado se ha colocado al final, que sería el 2, y este que acaba de llegar se colocaría bueno, al final de la cola de proceso en ejecución, se colocaría el tercero. Muy bien, en el instante 5, tres cuartos de lo mismo. Este proceso acaba de agotar su cuanto, por lo tanto el scheduler lo expulsa de la CPU. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente que se va a ejecutar? Este. El ls es el que está en primero en la lista de procesos en espera. Bueno, pues ese es el que se va a ejecutar. Muy bien, este que estaba segundo pasa a ser primero, este pasa a ser segundo, este que acaba de ser expulsado se coloca al final y por lo tanto es el tercero, y lo último que hacemos es añadir a la cola nuevos procesos y por lo tanto este será el cuarto. A partir de aquí, bueno, pues en el instante 6 acaba de agotar el cuanto, el ls, y pasará a ejecutarse el primero, que será este de aquí. Este se colocaría el primero, este será el segundo, este será el tercero y el que acaba de ser expulsado se coloca al final de la lista en espera, el cuarto. Muy bien. En el instante 7 se acaba de agotar el cuanto de ejecución del PSAUX. ¿Cuál es el siguiente que se va a ejecutar? Pues este de aquí, que es el que se encuentra el primero. Y este es el primero y pasa a ejecutarse, este va a ser ahora el nuevo primero, este será el segundo, este el tercero y este el cuarto. En el instante 8, pues pasa exactamente lo mismo. En el instante 8 se agota el cuanto máximo de ejecución y por lo tanto el scheduler decide cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Este es el que se encuentra primero, pues ahora le toca a ese. Este será el nuevo primero, este el segundo, este el tercero y este el cuarto. En el instante 9 se acaba de agotar el cuanto y por lo tanto este es expulsado. Pasará a ejecutarse el bloc de notas. Este será el primero, este será el segundo, este el tercero y finalmente este el cuarto. En el instante 10, bueno, pues resulta que el bloc de notas solo tiene un tiempo de servicio de una unidad de tiempo y ha terminado. Así que finaliza su ejecución y la CPU queda libre. ¿A quién le toca? Al que se encuentra primero, que es este de aquí. Bueno, pues este pasa a ser el que se empieza a ejecutar. Y este pasa a ser el primero, este el segundo y este el tercero. Este no se coloca al final de la lista porque es que ha terminado su ejecución. Ya no se tiene que seguir ejecutando. Y así iríamos completando. Fijaos, ahora este sería el que se ejecutaría, este sería el primero, este el segundo, este el tercero. Este acaba de terminar su ejecución y por lo tanto ya ha terminado. Se pasaría a ejecutar este de aquí, que 1 y 2 ciclos de ejecución, que es su tiempo de servicio, por lo tanto terminaría. Este sería el primero y este sería el segundo. Cuando llegamos aquí pasaría a ejecutarse este,
que se ha ejecutado 1, 2, 3, 4 y 5 unidades de tiempo y por lo tanto terminaría. Este se coloca el primero en la cola de espera y ya el único proceso que queda por ejecutarse es el mismo. Se ha ejecutado 1 y 2 unidades de tiempo, así que le queda 3, 4, 5 y 6 y termina. Fijaos cómo ha cambiado con un cuanto de una unidad de tiempo, cómo hay muchísimos cambios de contexto. Fijaos que es un poco lioso el seguir la ejecución y lo que ocurre es que hay muchos cambios de contexto. La sensación que nos va a dar evidentemente es que los procesos empiezan a ejecutarse antes, aunque no terminen tan pronto. Fijaos, el bloc de notas aquí empieza a ejecutarse en el instante 9, mientras que con un cuanto de 5 unidades empieza a ejecutarse en el instante 16. Con un cuanto de 3 unidades empieza en el 14. Y con un cuanto de 2 unidades empieza en el 12. Y mucho tiempo antes. Los procesos con un cuanto muy pequeño empiezan a ejecutarse antes, pero se desperdicia también tiempo de CPU en los cambios de contexto. Pues nada, señores, yo con esto y un bizcocho terminamos estos ejercicios de ejemplo del algoritmo de planificación FIFO. Hasta luego.